Hoy vamos a hablar de un milagro único de Jesús. Todos son únicos, evidentemente, pero hoy es un milagro muy especial de Jesús, que es cuando Jesús caminó sobre el mar de Galilea. No solamente Jesús calmó la tormenta en el mar, sino que Jesús anduvo sobre el mar de Galilea. Este milagro se relata en los 3 evangelios, salvo el de Lucas. Lo tenemos en Mateo, en Marcos y en Juan. Pero solo en el evangelio de Mateo nos da más detalles de este milagro. De hecho, solo en Mateo encontramos que Pedro, en un momento de esa noche, le dice a Jesús que él quiere ir hacia Jesús en medio del mar. Solo lo encontramos en el evangelio de Mateo. Por eso, por medio de estas dos escenas, Jesús andando sobre el mar y después Pedro como discípulo pidiendo a Jesús que quiera andar sobre el mar, quiero hacer dos predicaciones diferentes. Hoy vamos a hablar de Jesús caminando sobre el mar dentro de la serie de sermones de milagros de Jesús, y la semana que viene haré una predicación específica de la famosa frase de Jesús: ¿por qué dudaste? ¿Sí? Una predicación práctica para la vida cristiana. Hoy vamos con Jesús caminando sobre el mar. Como contexto, estamos justo en la tarde-noche del día en que Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños. En esa tarde-noche, dice Mateo 14, 22, 23, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Los 3 evangelios coinciden en esta descripción de lo sucedido en un orden de sucesos. El primer suceso es que Jesús ordena a sus discípulos que tomen la barca y que se vayan al otro lado del mar de Galilea, que se vayan directamente. El segundo suceso es que Jesús dedica un tiempo para despedir a la multitud. Ya había sido alimentada y Jesús lo hace, nos dice el Evangelio de Juan, porque lo querían hacer rey. Y Jesús no está de acuerdo con los propósitos o proposiciones de esa multitud. Decide despedir a la multitud y, en tercer lugar o suceso, Jesús sube al monte totalmente solo para orar y estar en comunión con el Padre. Los discípulos en una barca, la multitud despedida, Jesús en el monte orando solo. Es muy interesante este detalle, porque habitualmente en los evangelios encontramos siempre a Jesús rodeado de sus discípulos más cercanos, o con 3, o con 12, o con más discípulos, pero en esta ocasión Jesús está totalmente solo. Son pocas las ocasiones en los evangelios en las que Jesús está totalmente solo. Lo encontramos solo en la tentación del desierto, lo encontramos solo orando al Padre para que pueda escoger a sus discípulos, lo encontramos solo o apartado de los 3 en Getsemaní, y aquí también lo encontramos solo en ese monte orando al Padre en medio de la noche. En los evangelios, los discípulos podían ver a lo largo de los días que Jesús dedicaba tiempo a solas con el Padre, y lo relataban y lo escribían. Por ejemplo, Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si se fijan, Jesús tenía cierta predilección por ir a lugares desiertos o donde no había personas humanas o ningún tipo de población. Es natural que aquel por el cual todas las cosas fueron creadas decidiese ir a un sitio de la naturaleza a solas en comunión con el Padre y lejos de todo lo relacionado con los hombres. Una de las primeras lecciones que los creyentes aprendemos cuando queremos orar a Dios y dedicar un tiempo de meditación y de reposo en Dios es que es necesario orar para poder orar. Lo primero que aprendemos, aquellos que queremos orar a Dios y tener comunión con Dios, es que muchas veces es necesario orar a Dios para poder orar a Dios, para que Dios nos ayude a poder orar, para que la mente no se distraiga, para que la carne no se comience a sentir cansada, para que no comiencen a ocurrir todo tipo de cosas en la casa y ruidos, para que lo que oremos sea algo que salga del corazón y no sea una repetición mecánica, para que no caigamos en la rutina. ¿Sí? Oramos para poder orar. Ahora, Jesús evidentemente tiene una comunión directa con el Padre. Él, cuando acudía delante de la presencia de Dios, el Padre, podía entrar en comunión perfecta con Él. Para comenzar un tiempo idóneo de oración, los creyentes normalmente comenzamos con un tiempo desastroso de oración, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, quizás solo me pasa a mí, pero habitualmente cuando comenzamos a orar, todo empieza a ir muy mal.
no solemos salir ni siquiera del techo de la habitación. Empieza a pasar todo tipo de pensamientos por nuestra mente y nos cuesta un tiempo poder comenzar a orar verdaderamente. Creo que todo creyente sabemos cuando hemos salido de nuestro lugar de oración habiendo orado o ni siquiera habiéndolo intentado, ¿verdad? Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba lugares idóneos para la oración y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Lugares apartados, sin distracciones de personas. Preferiblemente al aire libre, para que lo que ocurra en casa no nos afecte, ¿sí? Fuera del lugar habitual de casa, fuera de personas alrededor, y en un momento del día en el que estemos despiertos y con plenas facultades, de pie para no dormirnos. Cada uno creo que tiene sus estrategias para orar, ¿verdad? Pero debemos hacerlo de esa forma. La oración debe ser un momento del día idóneo y propicio para hacerla. Y debe ser con la actitud correcta. En este contexto, Jesús orando en medio de la noche en un monte, ahora leemos Mateo 14, de 24 al 27. Y ya la barca, la de los discípulos, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a la interpretación del texto bíblico. Primera sección. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo escribe literalmente en medio del mar. El Evangelio de Juan nos señala cuál era la distancia exacta, como de 25 o 30 estadios, dice el Evangelio de Juan. La medida de un estadio son unos 180 metros de distancia. Por lo tanto, la distancia a la que estaba la barca de la orilla más cercana aproximadamente es entre 4,5 y 5,5 kilómetros de distancia. Es decir, los discípulos se encuentran en una tormenta en medio del mar de Galilea y entre el punto A y el punto B de su destino a su origen están en medio. Por lo tanto, están a la misma distancia de lejos de cualquier punto para llegar a la orilla. ¿Por qué es importante este detalle? Porque el viento que viene en contra ellos les impide avanzar hacia su destino. Si ellos hubiesen estado en una tormenta al principio de comenzar la navegación, se hubiesen dado la vuelta y hubiesen ido a la orilla. Pero no se encuentran al principio, se encuentran justo en el centro de esa travesía. Por lo tanto, como les digo, da igual a cualquier dirección vayan, están igual de lejos de la orilla más cercana. Una vez más, la escena de los discípulos de Jesús en medio de la noche en un mar en tempestad. No es la primera vez que una tempestad se levanta en el mar de Capernaum o Galilea cuando estos hombres están en una barca. Sin embargo, este relato es muy diferente al que vimos cuando Jesús calma la tormenta. Si recuerdan, en ese relato Jesús estaba durmiendo en la barca. Pero ahora nos encontramos que estos discípulos están remando la barca contra el viento sin poder avanzar, pero Cristo no está en la barca. Recuerden que el mar, para la cultura judía, representa el caos, la inestabilidad, el conflicto y el peligro. La cultura judía siempre relaciona el río con el reposo y la calma, y el mar con el peligro y el caos. Por eso, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted encuentra que el mar siempre significa algo tormentoso o algo de guerra o inestabilidad política. Por ejemplo, en Apocalipsis 13 tiene una gran carga simbólica el mar, porque dice que la bestia sale del mar, y esa bestia es el anticristo, Apocalipsis 13. El mar siempre es convulsión y caos para la cultura judía. Y después, al final de Apocalipsis, cuando Dios ya ha juzgado absolutamente todo, nos encontramos en Apocalipsis 21 y Juan escribe, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Lo que está diciendo el texto, con cargas simbólicas sobre el mar para la cultura judía, es que llegó la paz absoluta. Ya no había mar, ya no había tormenta, ya no había caos. Dios lo había juzgado todo. ¿Alguna vez te has sentido en medio de una tormenta en tu vida? Quizás has comenzado algún proyecto en el que consideraste que Dios te decía, toma la barca y cruza,
pero una vez que obedeciste a Dios te encontraste con un montón de problemas sin saber muy bien qué hacer. ¿Alguna vez te ha pasado? Quizás en esta mañana te sientes como estos discípulos, en medio de un mar azotado por las olas y con la sensación de que estás solo y no sientes que Cristo esté contigo en la barca. Quizás te sientas así en esta mañana. ¿Qué podemos hacer ante una situación como esta? ¿Qué se espera de un creyente cuando está en una prueba como la que están estos discípulos? ¿Qué podemos hacer? Yo les recomiendo dos cosas bíblicamente. La primera es recordar, cuando estemos en esa prueba, en esa tormenta, en esa dificultad, recordar primero quién nos ha dicho que nos metamos en esa barca para cruzar el mar en medio de la noche. La clave siempre está ahí. Señor, si tú me trajiste hasta aquí, entonces debo confiar en ti y que tú tienes un propósito para mí en medio de esta situación. Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Lo segundo que deberíamos hacer los creyentes en medio de una prueba de dificultad, según el apóstol Santiago, es gozarnos sabiendo que Dios está forjando en nosotros paciencia al probar nuestra fe en Él. Santiago 1:2-3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué implica esto, hermanos? Que los creyentes no solamente vivimos situaciones difíciles y problemas por vivir en este mundo como cualquier otro ser humano en la tierra, sino que además estas circunstancias y muchas otras son usadas por Dios para probar mi fe. Una cosa es que yo, por mi propia negligencia, me meta en problemas. Esto nos ha pasado a todos, ¿verdad? Una mala decisión, algo que no debíamos hacer, mi propia negligencia me mete en un problema, ¿sí? Una cosa es esa. Otra sería que por estar vivo en este mundo me sucedan problemas. Se cae el techo de la casa, llueve más de la cuenta y el coche se estropea, cosas que pasan porque vivimos en este mundo, ¿sí? Otra es que Dios mismo me quiera meter Él en una tormenta. En los tres casos, Dios utiliza todo eso para probar mi fe en Él. En el caso de un creyente, cualquiera de esos tres motivos es posible de estar viviendo una prueba en su vida. Para el que no cree, solo los dos primeros. La fe que no existe no es probada por Dios, porque no existe. Pero en el creyente, los tres casos que le acabo de decir, mi propia negligencia, vivir en este mundo o que Dios decida probar mi fe, las tres son posibles para estar viviendo un problema o circunstancia en mi propia vida. Como dice el apóstol Pedro en su epístola, la fe es purificada por Dios para que sea limpia como el oro. Piensen por un instante en el relato del Evangelio que acabamos de leer. El único motivo por el que estos discípulos están esa noche en esa barca, en medio de esa tormenta, es porque Jesús les ha ordenado que tomasen la barca y cruzasen el mar. Es el único motivo. Ellos no tenían ninguna intención de hacerlo. Jesús les ha dicho, haced esto, y ahora están en medio de una tormenta en el mar de Galilea. No están allí por su propia voluntad. Están allí porque es la voluntad de Dios que estén allí, en esa tormenta, esa noche. Sí, Dios ha puesto a un grupo de sus discípulos en medio de una tormenta a punto de morir. ¿Quiere decir que Dios podría ponerme en situaciones en mi vida que me superan y que humanamente no soy capaz de resolver por mí mismo? Sí, claro que sí. Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Por qué Dios hace esto con nosotros? ¿Por qué Dios pone a prueba a los creyentes y a prueba la fe de los creyentes? Porque Dios nos ama y no quiere que vivamos autoengañados, suponiendo que tenemos una fe que no tenemos. Mire, es fácil decir amo a Dios cuando todo en la vida parece ir bien. Eso es fácil.
Pero no es tan sencillo decir amo a Dios cuando estás enterrando a un hijo o cuando tienes cáncer, ¿verdad? No es igual de sencillo. La fe es probada, las palabras son probadas, los votos a Dios son probados, las promesas a Dios son probadas. Dios mismo las saca a prueba para que nosotros sepamos lo que hay en nuestro corazón. Por eso el escritor de Eclesiastés dice, Eclesiastés 5 del 1 al 7, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Lo que está diciendo el escritor es que es mejor decir poco a Dios y cumplirlo que decir muchas cosas y jamás hacerlo. La palabra de Dios dice que si creemos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, somos salvos por gracia y justificados por la fe en Jesucristo. Lo primero que se requiere de parte de Dios a un verdadero y recién convertido es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué implica que yo confiese a Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, lo primero que implica, y esto nos encanta a todos, es que esa persona es justificada, adoptada, santificada y un día glorificada porque no habrá nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que nos gusta a todos, nos encanta esa parte, ¿verdad? La segunda parte, cuando alguien confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese momento hasta el resto de su vida en la tierra, va a ser probado en dicha confesión todos los días de su vida, porque la fe es probada. La confesión implica que se prueba. ¿Por qué? Si es una fe falsa, si la fe que se está proclamando y confesando es falsa, será ahogada por los espinos o se secará por el calor del sol. Es decir, se ahogará por las seducciones de este mundo o se secará por las dificultades de la vida, sin raíz y sin fruto. Y si la fe es verdadera, al ser probada es fortalecida en Cristo, para ser más dependientes, pacientes, prudentes, contentos y sabios en Dios. La fe probada se fortalece si es verdadera. La fe probada que es falsa se destruye. Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, está hablando de Cristo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Dios te ha dicho que te subas a esa barca y se levanta una tempestad en medio de la noche, obedece pase lo que pase. Mantente en esa barca. Los que tomamos el arado, no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante. Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Segunda sección. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entre las 3 y las 6 de la madrugada, aparece una figura en medio del mar andando sobre él. Jesús había despedido a sus discípulos antes del anochecer y se había ido a orar al monte en medio de la noche. Se podría calcular que estamos alrededor de entre 6 y 10 horas de travesía marítima de estos discípulos remando y remando contra el viento. La extenuación, el cansancio, la frustración y el miedo a la muerte, por un instante, quedan totalmente eclipsados en la vida de estos discípulos. Porque en medio de la noche, no en la barca, sino fuera de la barca, aparece una figura de hombre andando sobre el mar. El susto de la tormenta se pasa rápido porque tienen un susto más grande.
una figura andando sobre el mar. ¿Qué clase de milagro es este de parte de Jesús? Es el milagro de Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra de Dios dice en Job 9, del 1 al 8. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job está hablando aquí de la omnipotencia de Dios sobre su creación. Este milagro de Jesús es una de las evidencias más claras en los evangelios de que Jesucristo es Dios. Génesis 1 señala que Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Job 9 señala que Dios el Padre anda sobre el mar. Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6 señalan que Dios el Hijo también anduvo sobre el mar. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo por encima del mar, el caos, las dificultades y los problemas. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuán grande es el mar de caos en el que estás metido? Dios puede caminar sobre él. La escena es única. Los discípulos simples mortales, luchando contra la tormenta, Jesucristo andando sobre ella. Ellos remando contra el viento y Jesucristo caminando sobre él como si nada. Tercera sección. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Qué ocurre cuando Dios comienza a manifestarse por encima de nuestras imposibilidades humanas? Que nuestra mente colapsa. Los discípulos comienzan a pensar en qué es lo que podrían estar viendo esa noche. Una figura que se acerca a ellos andando sobre el mar. Parece un hombre, pero los hombres no andan sobre el mar. ¿Qué será eso que se acerca hacia nosotros andando sobre el mar con forma humana? La mejor solución para ellos es suponer que es un fantasma. Piensan que debe ser algún tipo de alma salida del Seol que está por allí en algún lugar haciendo alguna cosa. Confunden a Jesucristo con un fantasma. ¿Cuánta confusión hay en la mente de los discípulos esa noche, verdad? No piensen que fueron los únicos en la historia de la humanidad que han confundido a Jesucristo con un fantasma. Hay gente todavía hoy que piensa que Jesús fue un espíritu o un fantasma. Es decir, no pueden aceptar que Jesús, siendo Dios, fuese hecho carne. Y por lo tanto, o era Dios o era hombre. Pero las dos cosas no puede ser cierto, ¿verdad? No somos capaces de conciliar ambas verdades. La hipóstasis del Hijo de Dios, la doble naturaleza del Hijo de Dios encarnado, totalmente Dios, totalmente hombre, sin confusión en ambas naturalezas, pero preservando totalmente cada una de ellas. Algo que no se puede explicar con la razón humana, sino que solamente se puede explicar con la razón de Dios. Por medio de la fe puede ser entendido entonces. 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando el Verbo fue hecho carne, en ese instante, la encarnación del Verbo implica que no solamente Jesús es Dios, sino que en el tiempo señalado, en el momento oportuno, en el cumplimiento del plan eterno de Dios para la salvación del ser humano, el Verbo también se hizo hombre. El Hijo de Dios es Dios y es hombre. Es un aspecto diferencial en la persona del Hijo con respecto al Padre y al Espíritu Santo. El Padre es Espíritu,
El Espíritu Santo es espíritu. Y el Hijo de Dios, desde su encarnación, tiene un cuerpo humano físico. Ese cuerpo fue con el que nació. Ese cuerpo fue con el que creció. Ese cuerpo fue con el que llegó a la edad adulta. Ese cuerpo fue molido, rasgado, azotado, golpeado, crucificado, muerto y atravesado con una lanza. Y ese cuerpo fue resucitado, ascendido y glorificado a la diestra del Padre hasta el día de hoy. Y esperamos su regreso. El cuerpo de Cristo es troncal en la doctrina del Evangelio. Porque no solamente nos revela que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No solamente nos revela que Dios se acercó a su criatura y se hizo hombre como nosotros, sino que nos revela que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cuerpo de Cristo nos revela la humildad y los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, nos muestra cómo nosotros, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos vivir en esta vida, humildes y sufridos. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Filipenses 3:10-11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Jesús no es un fantasma. La Iglesia de Cristo tampoco es un fantasma. Somos personas reales, con vidas reales, con sufrimientos reales y rodeadas de un mundo que odia al cuerpo de Cristo. Los padecimientos por causa de nuestra fe son la muestra de que somos cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios, en esta vida, no terminamos la carrera con la piel de un bebé o con una buena manicura. Los hijos de Dios, en esta vida, terminamos la carrera con callos en las manos de haber tomado el arado, la espalda doblada de cargar nuestra propia cruz y el rostro quebrado y abofeteado por la vida, el mundo y Satanás. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Humildad y sufrimiento. El creyente ha nacido para pelear, luchar, guerrear y combatir. No con carne ni con sangre, sino con principados, potestades, huestes de las tinieblas, ideologías, falsas religiones, mentiras, el pecado y principalmente contra nuestra propia carne, nosotros mismos. Principalmente. Una carne que se pega al pecado como el alquitrán y debe ser mortificada todos los días de nuestra vida. Esa es la cruz que tenemos que tomar para seguirle a Él. Bienvenido al Evangelio bíblico. El cielo no es una pasarela de moda, es una convocatoria a los soldados que celebran su victoria con su Señor después de la guerra. Como dijo John Owen, o matas al pecado en tu vida o el pecado te matará a ti. Uno de los dos no sale vivo de esa batalla. O matas al pecado, el pecado te matará. Los discípulos creen ver un fantasma. Están aterrados. Hay alguien más temible que la propia tormenta en la que están metidos. Es aquel que es capaz de andar por encima de ella. La mejor ocurrencia de estos discípulos en ese momento de desesperación es gritar y dar voces en la barca. Piensa en la escena. Tenemos por un lado a unos hombres que llevan horas intentando avanzar en una tormenta sin poder hacerlo, y ahora frente a ellos una figura humana que se acerca caminando sobre el mar en medio de la noche. Ellos comienzan a gritar de miedo. ¡Ah! ¿Qué más podrían hacer? Arrojarse al mar no parece una buena idea, acabarían ahogados. Dar la vuelta a la barca con ese viento, acabarían todos ahogados. Lo único que se les ocurre es gritar de miedo. No parece una gran solución, ¿verdad? No creo que solucione el problema gritar de miedo en ese momento, pero así somos los seres humanos cuando nos sentimos sobrepasados por una circunstancia.
Solemos hacer cosas que no suelen ser muy útiles, pero al menos desahogamos nuestros problemas y frustración en ese momento. Los discípulos comienzan a gritar como locos en esa barca. Cuarta sección. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo primero que ellos reconocen en medio de la noche de Jesús no es su rostro, es su voz. Quédese con ese detalle. Lo primero que ellos reconocen de Jesús en la tormenta es la voz de Jesús, no su aspecto físico o su rostro. La figura sigue bastante lejos como para no saber quién es, pero sí escuchan la voz de Jesús. Y esa voz de Jesús a sus discípulos no les dice, soy Jesús, les dice, soy yo. ¿Por qué? Porque es suficiente para Jesús decirles, soy yo. Porque un discípulo conoce y reconoce la voz de su maestro. La escucha todos los días. Sabe perfectamente quién es su maestro y cómo es su voz. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hasta ese instante, estos discípulos no tenían ninguna evidencia de quién era esa persona o figura que se acercaba a ellos en medio de la tormenta. Pero basta con oír su voz para identificar quién es Él. Es el Maestro, es Cristo, es Jesús. Ahora Jesús les da dos órdenes, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Cuando Dios nos ordena algo y se comunica con los seres humanos, siempre, desde el principio de los tiempos hasta hoy, en la relación de Dios con los seres humanos, Dios siempre nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Recuerdas a Adán en el huerto del Edén? El primer ser humano, fíjate, Génesis 2, 15-17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, lo que tenía que hacer. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, lo que tenía que hacer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, lo que no tenía que hacer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le explica al ser humano lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por eso, cuando nosotros revisamos nuestros pecados delante de Dios, y deberíamos hacerlo todos los días, porque todos los días cometemos pecados contra Dios, debemos revisar nuestros pecados de comisión y pecados de omisión. Es decir, yo debo revisar aquellas cosas que he hecho que no debería haber hecho. Y también debo revisar aquellas cosas que no he hecho que sí debería haber hecho. Comisión y omisión. Ambas son pecado, porque ambas son desobediencia a la voluntad de Dios. Ahora Jesús le dice lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Tened ánimo, no temáis. Haced esto, tener valor y ánimo. Y no hagáis esto, no tengáis miedo y temor. ¿Por qué ellos deberían tener buen ánimo y recobrar el valor en medio de la tormenta y dejar de tener temor y miedo? Jesús se lo dice, porque yo soy, estaba allí. ¿Se dan cuenta? Y aquí está lo más maravilloso de este texto y milagro. Porque la semana que viene veremos que la tormenta no se calmó hasta que Jesús sube a la barca junto a Pedro. Es decir, Jesús les dice a sus discípulos, antes de calmar la tormenta, ten buen ánimo, no temas. Aunque la tormenta siga exactamente igual que como estaba. El ánimo y el no temor vienen antes que calmar la tormenta. La diferencia, en ningún caso, está en qué tipo de situación te encuentras en tu vida, sino si en medio de esa situación yo soy, está contigo o no está contigo. Esa es la diferencia. El verdadero problema de estos discípulos ya se había solucionado antes de que la tormenta se calmase. ¿Por qué? Porque el problema no era la tormenta. El problema era que Cristo no estaba en la barca cuando la tormenta se produjo. Ahí está la clave, hermanos. Mira, el problema no es que tú estés pasando por una dificultad en tu vida, ni por una tormenta. Bienvenido a la vida real. Todos los seres humanos pasamos por problemas y dificultades en esta vida. Esa es la verdad. Los creyentes también tenemos problemas y dificultades en esta vida. El problema no es que yo esté en medio de una tormenta.
El problema es que Dios no esté conmigo cuando estoy en medio de una tormenta. Ese es el gran problema. Para el rey David, en el Salmo 23, él no tenía problema por andar en el valle de sombra y de muerte siempre y cuando Dios estuviese con él. ¿Se dan cuenta? Por eso, es un error cuando enfrentamos dificultades en nuestra vida, preguntarnos cómo vamos a afrontarlas en lugar de con quién vamos a afrontarlas. La pregunta la hacemos mal. Si Dios está contigo, independientemente de tu circunstancia o situación, ten ánimo, no temas. Da igual la circunstancia, da igual el problema, sea cual sea el diagnóstico, sea lo que los hombres dicen, sea lo que tú mismo dices, sea lo que la ciencia diga, lo que Satanás diga, el infierno diga o el mundo diga. No te enfoques en lo que todos ellos dicen ni tú mismo dices. Enfócate en lo que Dios mismo dice. Lo que importa es lo que Dios dice. Y si Dios te ha dicho que está contigo, entonces ten ánimo y no temas. Ten ánimo y no temas. Mire, sé lo que es ver a un hijo de Dios afrontar la muerte por enfermedad física, sabiendo que Dios estaba con él, y por eso tenía ánimo y no temía. Y sé lo que es ver a una hija de Dios afrontar la muerte de su marido por 40 años, sabiendo que Dios estaba con ella, y por eso tenía ánimo y no temía. Jesús no quiso que sus discípulos estuviesen gritando como locos en esa barca. Dice que enseguida les habló. Rápidamente. No los quiere dejar desamparados. Que Dios nos pruebe no significa que Dios no tenga en cuenta nuestras limitaciones y nuestra fragilidad humana. Dios nos conoce bien. 1 Corintios 10, 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero aplicar este texto bíblico. Quiero centrarme en los discípulos reconociendo la voz de Jesús a lo lejos en medio de la tormenta. Para mí es la enseñanza troncal de este milagro. Evidentemente, la enseñanza principal es Jesús mostrando su deidad con este milagro andando sobre una tormenta. Pero también considero que la forma en la que se acerca Jesús a los discípulos, hablándoles primeramente, nos enseña lo importante que es para todos nosotros conocer y reconocer la voz de Dios en medio de las dificultades y problemas de esta vida. Creo que eso es importante para nosotros hoy. Mire, el primer paso para reconocer la voz de Dios es reconocer que Dios habla. Ese es el primer paso. El segundo paso para reconocer la voz de Dios es reconocer que Dios no miente. Si yo creo que Dios no se comunica con el ser humano, que Dios simplemente está ajeno al ser humano, entonces es imposible que pueda escuchar su voz porque no considero que me pueda hablar. Ahora, si yo no creo que Dios es verdadero, que lo que dice es verdad y se cumple y que no miente, entonces es imposible hacer caso a la voz de Dios o lo que yo crea que es la voz de Dios, porque mañana puede decir lo contrario. Por lo tanto, Dios habla y Dios no miente. Por eso implica que yo puedo distinguir y diferenciar y reconocer cuando Dios me habla de cuando Dios no me habla. Si Dios no miente y Dios habla, quiere decir que no siempre habla y que cuando habla es cierto. Por lo tanto, yo puedo reconocer cuando Dios me habla y cuando Dios no me habla. Bien, esto no implica que yo a veces me confunda al escuchar la voz de Dios o que confunda lo que Dios dice. Puede ser que yo piense que Dios me ha dicho algo que no me ha dicho y me ha dicho otra cosa. O puede ser que yo piense que Dios me habló y no fue Dios quien me habló. ¿Por qué? Porque aunque Dios es perfecto y Él no falla, yo soy imperfecto y yo sí fallo. Por lo tanto, yo puedo ser un mal receptor de lo que Dios ha comunicado o lo que Dios no ha comunicado. Le pongo un ejemplo sencillo. 1 Samuel 3, 4 al 5. ¿Recuerdan al muchacho Samuel? Jehová llamó a Samuel. ¿Quién lo llamó? Jehová. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Samuel era un muchacho. No sabía distinguir la voz de Dios de la voz de Elí. Dios le estaba hablando, pero pensaba que le estaba hablando el sacerdote Elí. Él confunde quién le está hablando. Jeremías 19:5. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal,
cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. El pueblo de Israel, en aquella época, se dedicó a hacer cosas que Dios no les había ordenado que hiciesen. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios, aunque no haya sido Dios quien les haya hablado. Eso no demuestra que Dios no hable, sino que los hombres tenemos tendencia a confundir la voz de Dios, ya sea por nuestro propio interés o maldad, o por nuestra falta de conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios? Le voy a dar algunos consejos en esta mañana que a mí me ayudan a identificar la voz de Dios. Todos desearíamos de parte de Dios una voz audible, ¿verdad? O una zarza ardiendo, o una burra como la de Balaam, que nos hable, ¿eh? Todos querríamos algo extraordinario cada momento del día que nos dijera, yo soy Dios, haz esto, ¿sí? Sería lo más sencillo para nosotros. De alguna forma nos ayudaría a entender que es Dios mismo el que nos habla de una forma extravagante o sobrenatural. Pero sabemos que normalmente Dios no nos habla de esa forma, ¿verdad? Querríamos todos comprar la burra de Balaam, pagaríamos alto precio por ella. Sin embargo, como le digo, no es la forma habitual en la que Dios nos habla, sino que Dios nos habla de otra forma mucho más clara y segura que esa. Aunque muchas veces lo olvidemos y no la tengamos en valor. ¿Cómo identifico yo la voz de Dios? 4 pasos sencillos y termino. Primer paso o primer principio. Dios no comparte su gloria. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni alabanza a esculturas. Dios no me habla para glorificarme a mí. Cuando Dios habla, no me sube ni el ego, ni el orgullo, ni la vanidad, ni las ganas de sobresalir, ni de ser importante. No hay nada más antinatural a escuchar la voz de Dios que un hombre enorgullecido. Precisamente que una persona se muestre orgullosa muestra que no escucha demasiado la voz de Dios. No hay ni un solo santo hombre de Dios que dedicase su vida a la comunión con Dios y que se mostrase un orgulloso o un fanfarrón. Mire, Job se llamó a sí mismo un gusano. David, el rey David, se llamó a sí mismo que había sido concebido en pecado. Isaías, que su boca era impura y tenía que ser purificada por Dios para poder profetizar. Daniel intercede por el pueblo de Israel asumiendo pecados que probablemente ni siquiera él había cometido. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice que no es digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Compara esos hombres de Dios con Saúl, Acab, Faraón o muchos otros. ¿Cuál era la diferencia entre los primeros y los segundos? Los primeros escuchaban y obedecían la voz de Dios. Nadie sale de estar en la santa presencia de Dios con orgullo en su corazón como si nada. Cuando la gloria de Dios se hace presente en una vida, no cabe ninguna gloria para los hombres. Segunda de Crónicas 5:14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. No había espacio para los hombres, solo para la gloria de Dios. Segundo principio, Dios nunca me incita al pecado o a pecar. Nunca. Santiago 1:13-14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Jamás la voz de Dios te guiará hacia el pecado o a la desobediencia a Dios. Y esto quizá nos parecería muy obvio a todos en esta mañana. Bueno, déjeme decirle que el 90% de confusiones con respecto a la voz de Dios se resolverían con este principio bíblico. Dios no me incita a pecar, Dios no me tienta a pecar, Dios no me lleva a pecar. La mayoría de proyectos y asuntos que nos embarcamos en nuestra vida ni comienzan, ni continúan, ni terminan sin un montón de faltas, ofensas o pecados de comisión o omisión. Por lo tanto, sabemos que Dios no nos metió allí. Tercero, Dios siempre me aleja del pecado. Salmos 23:3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La voz de Dios no solamente no me incita al pecado, sino que me aleja del pecado. Es decir, me lleva por el camino opuesto al pecado, el camino de la santidad.
En la vida cristiana solamente hay un camino correcto, el camino de la santidad, el camino de Cristo, el camino de la verdad, el camino de la piedad, el camino de un pueblo santo y apartado para un Dios santo y apartado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para el creyente no es suficiente con no hacer lo malo, sino que debemos hacer lo bueno. La voz de Dios nos lleva a hacer lo bueno, porque todo lo verdaderamente bueno proviene de Dios. Cuarto principio. Dios habla por medio de su palabra. Segunda de Pedro 1:19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desde siempre, las personas hemos tenido predilección o entusiasmo porque Dios se comunique con nosotros de una forma particular, extravagante o mística. Quizás para sentir de alguna forma que Dios es real, o que Dios tiene algo que decirme solamente a mí, de forma particular y específica. Este tipo de actitud se remonta desde los primeros siglos con Montano hasta el movimiento carismático actual neopentecostal. Esto lleva toda la vida en la historia de la Iglesia y produce todo tipo de confusiones, heridas, extravagancias, herejías y sectas. Si afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la regla común, inerrante, clara, suficiente, necesaria y en armonía de todo conocimiento, fe y obediencia para salvación del ser humano, inspirada por el Espíritu Santo y preservada por Dios de forma sobrenatural a lo largo de toda la historia, y a la cual tenemos acceso en nuestro propio idioma, si afirmamos todo eso, y desde luego cualquier creyente mínimamente ortodoxo afirmará todo eso, entonces la conclusión es evidente en esta mañana. Si yo no soy capaz de poner por obra ni cumplir lo que Dios ya me ha revelado en su palabra, ¿por qué yo debería esperar o necesitar alguna revelación particular de parte de Dios a mi vida fuera de su palabra? Es como si me dan un manual de instrucciones de una lavadora y yo tengo el manual completo y la quiero poner a funcionar allí. Pero por algún motivo, en vez de leer el manual, yo espero que el fabricante me llame por teléfono para que me diga cómo encender la lavadora cuando ya tengo el manual para encender la lavadora. ¿Me está entendiendo? No tendría demasiado sentido, ¿verdad? Bien. ¿Para qué el fabricante hizo el manual si nunca lo leo? Y con esto no estoy negando que Dios no nos hable con impresiones inmediatas a nuestro espíritu y de formas particulares. No tengo problema con eso. Creo que Dios habla por medio de sueños, de visiones, de ángeles, de una zarza ardiendo o de una burra hablando. Lo creo porque la palabra de Dios lo dice. No tengo problema con eso en sí mismo, no tengo problema. Tengo problema con eso cuando eso es lo único que se busca de Dios y cuando eso está en contradicción con esto. Entonces sí tengo un problema. El mejor antídoto para la confusión, el emocionalismo y el engaño es conocer y vivir la palabra de Dios. En este tiempo, y desde hace muchas generaciones ya, hay gente yendo de iglesia en iglesia, de evento en evento, esperando que alguna persona particular le diga una profecía particular para su vida particular y que eso de alguna forma cambie algo en su vida. Buscando la voz de Dios como si Dios no se hubiese encargado él mismo de dejar por escrito lo que quiere comunicar al Hijo de Dios. Si lo que las personas buscan en este tiempo es una palabra particular de parte de Dios por medio de un hombre, no se preocupen. Yo tengo esa palabra de parte de Dios para los hombres en este tiempo. No se preocupen. No soy profeta ni hijo de profeta, pero se lo voy a decir claramente. Si tú quieres el mejor consejo de parte de Dios por medio de la voz de un hombre, yo te lo doy. ¿Sabes cuál es? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. No me importa el problema, ni la circunstancia o contexto de tu vida. No importa la generación en la que vivas. No importa el problema o drama en la que estés metido. Yo te digo de parte de Dios, el mejor consejo de parte de Dios para ti es lee la palabra de Dios. Lee las Escrituras. Lo máximo a lo que aspira un ministro de culto en este siglo o en cualquier siglo es que el pueblo de Dios sea alimentado por la palabra de Dios. Es lo máximo.
Lee la Biblia, ama la Biblia, ora la Biblia, memoriza la Biblia, enseña la Biblia, predica la Biblia, practica la Biblia, vive la Biblia. Y te irá bien. Créeme, te irá bien. Ante la densa oscuridad de este mundo, ante las falsas luces de la falsa religión y el secularismo, en medio de la noche más oscura, la palabra de Dios es una lumbrera que brilla, que alumbra, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quieres saber cómo está tu corazón? Lee la palabra de Dios. Ella te va a mostrar tal y como está tu corazón. El primer síntoma de un creyente dormido es su falta de lectura de la palabra de Dios. El segundo síntoma de un creyente dormido es creer que sabe suficiente de la palabra de Dios. Y el tercer síntoma de un creyente dormido es creer que necesita alguna otra dirección diferente a la palabra de Dios. En los tres casos está dormido. ¿Qué prefieres? ¿Sentir a Dios o conocer a Dios? Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué preferirías? ¿Sentir a Dios o conocer a Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque gran parte de los ministerios del siglo XX, finales del siglo XX y primeros del siglo XXI, se centraron en que la gente sintiese a Dios, pero no que conociese a Dios. Y ahí está el problema. Por eso su mensaje estaba tan falto de base y fundamento bíblico. Cuando Jesús habló a sus discípulos, quiso que le reconociesen por su voz, que se fiasen de su palabra. Conocer a Dios es más importante que sentir a Dios. El sentimiento es un momento, un instante. El conocimiento permanece cuando lo sientes o cuando no lo sientes. Gloria a Dios cuando Dios se deja sentir. Así de necesitados somos los seres humanos. Y Dios lo sabe. Pero no podemos vivir nuestra comunión con Dios de meros sentimientos, sino de conocerlo a Él. Yo no oro por los cultos del domingo para que usted salga de aquí contento o para que usted sienta a Dios. Yo oro por los cultos del domingo para que usted conozca más a Dios. Eso es lo que a mí me interesa en este tiempo. Lo único que me interesa para un creyente en este tiempo es que conozca más a su Dios. Si Dios le permite sentirlo, gloria a Dios. Si no sientes nada y lo conoces más, gloria a Dios también. Dios en los silencios también habla. Mire, sé lo que es estar en cultos, donde se sentía mucho a Dios. Allí se sentía la presencia de Dios. Yo no niego eso. Pero también sé lo que es estar en esos cultos y salir siendo exactamente la misma persona. 5 minutos de euforia. 5. Sin embargo, le puedo decir que jamás nadie ha sido el mismo después de conocer más a Dios. Piensa en Pablo, en Jacob o Moisés, o cualquier otro de ellos. Conocer más a Dios no cambia a Dios. Dios es perfecto e inmutable. Conocer más a Dios me cambia a mí. ¿Quieres sentir a Dios o quieres conocer a Dios? El Evangelio es conocerlo a Él. Dice Jesús que la vida eterna es conocer a Dios, no sentirlo. Claro que es difícil adorar a un Dios invisible, ¿verdad? No tenemos imágenes, no tenemos algún lugar donde mirar, ¿verdad? Es extraño la liturgia de los evangélicos. Gloria a Dios por esta panda de locos. No adoramos una imagen, no adoramos una estatua, no adoramos a un hombre, no adoramos al Dios invisible 3 veces santo. Lo sienta o no lo sienta, lo adoro igual, porque lo conozco. Él es mi Dios, yo soy suyo, Él es mío. De eso se trata el Evangelio, de conocerlo a Él. Para los problemas serios de esta vida, para las circunstancias que te toquen vivir, no sabemos lo que nos deparará el mañana. Yo te aviso de parte de Dios, conoce más a Dios. Y para conocer más a Dios, Él nos ha dejado por escrito todo lo que necesitamos para conocerle a Él. Ponte de pie esta mañana.